28 de noviembre de 2014, el día que Roberto Gómez Bolaños murió. Florinda Meza recibió un sobre de sus manos. «Cuando yo no esté, quémalo», le dijo con la voz quebrada. «Por favor». Ella asintió y cumplió. O eso creyó, porque lo que Florinda no sabía es que Roberto había hecho 2 copias de esa carta. Y 6 años después, alguien encontró la segunda. Florinda nunca olvidaría esa tarde. Roberto llevaba semanas débil, entrando y saliendo de la conciencia. Los médicos ya no daban esperanzas. Su cuerpo, que había dado vida a tantos personajes queridos, ahora apenas respondía. Ese día, él la llamó con un gesto débil desde la cama. «Ven», susurró con una voz que ya no parecía la suya. Florinda se acercó de inmediato, tomando su mano entre las suyas. Roberto sacó un sobre del cajón de su mesa de noche, con manos que temblaban tanto que casi lo deja caer. El sobre era viejo, manila, con los bordes doblados por el tiempo. «Esto es algo que escribí para ti, y para todos, pero no sé si el mundo está listo», dijo Roberto con los ojos húmedos. Florinda tomó el sobre y sintió el peso del papel en sus manos. No era solo papel lo que pesaba, era algo más. «¿Qué es?», preguntó con el corazón acelerado. «La verdad», respondió Roberto con la mirada perdida en algún punto del techo. «La que nunca me atreví a decir». Hubo un silencio denso entre ellos, de esos que pesan en el pecho. Florinda quería abrir el sobre en ese momento, pero Roberto la detuvo con un gesto. «Quiero que lo leas cuando yo me vaya, y después quiero que lo destruyas». Florinda frunció el ceño, confundida. «¿Por qué escribirlo entonces?». Roberto cerró los ojos como si esa pregunta le doliera físicamente. «Porque necesitaba sacarlo. Aunque nadie lo sepa. Necesitaba que existiera. Aunque sea por un momento». 3 días después, Roberto Gómez Bolaños murió rodeado de quienes lo amaban. México lloró la pérdida del hombre que les había regalado risas durante 5 décadas. Florinda quedó sumida en un dolor profundo, ese tipo de dolor que no tiene palabras ni consuelo. Esperó una semana antes de atreverse a abrir el sobre que Roberto le había dado. Una noche, sola en la casa que habían compartido, rompió el sello con manos temblorosas. Adentro había 3 hojas escritas a mano con la letra inconfundible de Roberto. Comenzó a leer, y con cada palabra sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de algo más profundo, más doloroso. Cuando terminó de leer, se quedó inmóvil durante horas, sosteniendo esas páginas contra su pecho. Al amanecer, Florinda tomó una decisión. Roberto tenía razón. El mundo no estaba listo para esa verdad. Quizás nunca lo estaría. Bajó a la sala, encendió la chimenea y observó las llamas danzar frente a ella. Con manos firmes pero corazón roto, arrojó la carta al fuego. Vio cómo las llamas consumían cada palabra, cada confesión, cada verdad que Roberto había guardado durante toda su vida. Las cenizas volaron por la chimenea y desaparecieron en la noche. Florinda respiró profundo, sintiendo que había cumplido la última voluntad del hombre que amaba. «Descansa en paz, Roberto», murmuró. «Tu secreto murió contigo». Pero había algo que Florinda no sabía, algo que Roberto nunca le dijo. Semanas antes de morir, cuando aún podía moverse por la casa, Roberto había hecho algo. Había tomado la carta original, la había fotocopiado y había guardado la copia en un lugar donde nadie la buscaría: los archivos de Televisa. La escondió entre documentos viejos, contratos sin importancia, papeles que nadie revisaría en años. No lo hizo porque dudara de Florinda. Lo hizo porque en el fondo de su corazón, una parte de él creía que esa verdad necesitaba existir, aunque fuera en las sombras, esperando el momento correcto. Si el destino quería que saliera a la luz, encontraría la forma, y si no,
quedaría enterrada para siempre en el olvido. 6 años después, en marzo de 2020, el destino decidió. Un hombre llamado Alejandro Ruiz llevaba 12 años trabajando en el Departamento de Archivos Históricos de Televisa San Ángel. Su trabajo era simple pero meticuloso: digitalizar documentos antiguos, organizar contratos olvidados, catalogar la memoria de décadas de televisión mexicana. Era un trabajo que requería paciencia, dedicación y, sobre todo, discreción. Alejandro había visto de todo en esos archivos: cartas de amor entre actores famosos, contratos millonarios firmados en servilletas, fotografías de fiestas que nadie debía recordar. Pero siempre mantuvo todo en secreto, como exigía su puesto. Era un trabajo tranquilo, invisible, sin sorpresas, hasta el 17 de marzo de 2020. Ese día, Alejandro revisaba una caja que había llegado desde una bodega que estaban vaciando. La etiqueta decía RSC, Documentos Personales 1988 a 1995. RSC, Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Alejandro abrió la caja con cuidado. Dentro había lo esperado: contratos de uso de imagen, fotografías promocionales del programa, cartas de fans que nunca fueron respondidas, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Nada fuera de lo común, nada que no hubiera visto antes en otras cajas similares. Pero cuando estaba por cerrar la caja y pasarla al escáner, sintió algo raro. El fondo de la caja sonaba hueco, como si hubiera un compartimento falso. Alejandro frunció el ceño y presionó el cartón con los dedos. Efectivamente, había algo más. Sacó todos los documentos y vio que en el fondo, pegado con cinta adhesiva, había un sobre manila. Estaba escondido a propósito, colocado de tal forma que pasara desapercibido a menos que alguien revisara cada rincón de la caja. El sobre estaba sellado con cinta amarillenta que se despegaba sola por los años. No tenía etiqueta, no tenía fecha, no tenía remitente, solo estaba ahí, esperando. Alejandro dudó por un momento. Su trabajo le exigía reportar cualquier documento no catalogado antes de abrirlo, pero algo en él, una curiosidad que no pudo controlar, lo empujó a romper las reglas por primera vez en 12 años. Con cuidado, despegó la cinta adhesiva y abrió el sobre. Adentro había 3 hojas de papel escritas a mano. La letra era temblorosa, como si quien la escribió estuviera enfermo o muy débil, pero era inconfundible. Alejandro había visto esa letra en decenas de contratos y documentos. Era la letra de Roberto Gómez Bolaños. Comenzó a leer la primera línea. Florinda, si estás leyendo esto, ya no estaré aquí para enfrentar las consecuencias. He vivido toda mi vida construyendo sonrisas. Pero hay algo que nunca pude decir en voz alta. Algo que tú y yo sabemos, y que el mundo merece conocer. Alejandro sintió que el aire se vaciaba de la habitación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Siguió leyendo, página tras página, y con cada línea su rostro palidecía más. Sus manos empezaron a temblar. Su respiración se volvió irregular. Cuando terminó de leer la última palabra, se quedó paralizado frente al escritorio, sosteniendo las hojas con dedos que apenas podían mantenerlas firmes. No podía creer lo que acababa de leer. No podía procesar la magnitud de lo que tenía en sus manos. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre que había hecho reír a generaciones enteras de latinoamericanos, había confesado algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y Florinda Meza había hecho todo lo posible para que desapareciera para siempre. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó despierto en su departamento mirando el techo, con las palabras de esa carta resonando en su mente una y otra vez. Había hecho algo que nunca imaginó. Había tomado fotos de las 3 páginas con su celular antes de guardar el sobre de nuevo en la caja. No sabía por qué lo hizo en ese momento,
Solo sabía que necesitaba tener una copia, como si algo le dijera que esa carta podía desaparecer en cualquier momento. Al día siguiente, llegó a la oficina más temprano que nunca. Necesitaba hablar con alguien, reportar lo que había encontrado, hacer las cosas bien, o al menos eso era lo que se repetía a sí mismo para calmar la culpa de haber roto el protocolo. Su jefe inmediato era un hombre llamado Ernesto Villalobos, un veterano de Televisa que llevaba más de 30 años en la empresa. Alejandro tocó la puerta de su oficina con el sobre en las manos. «Adelante», escuchó desde adentro. Entró y encontró a Ernesto revisando papeles en su escritorio. «Buenos días, Ernesto. Necesito mostrarte algo que encontré ayer en los archivos de Chespirito». Ernesto levantó la mirada con expresión neutra. «¿Qué encontraste?» Alejandro colocó el sobre el escritorio. «Una carta, escrita por Roberto Gómez Bolaños. Creo que es importante». Ernesto miró el sobre sin tocarlo, como si pesara toneladas. Hubo un silencio incómodo que duró demasiado. Luego, con un movimiento lento, Ernesto tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. Alejandro observaba su rostro esperando alguna reacción, sorpresa, preocupación, algo. Pero Ernesto se mantuvo impasible, con la misma expresión vacía de siempre. Cuando terminó de leer, dobló las hojas con cuidado, las metió de nuevo en el sobre y lo dejó sobre el escritorio. «¿Dónde encontraste esto exactamente?», preguntó con voz firme. Alejandro le explicó lo de la caja, el compartimento falso, todo. Ernesto asintió lentamente, como procesando cada palabra. «Bien, déjalo conmigo. Yo me encargo de esto». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué vas a hacer con la carta?» Ernesto lo miró fijamente. «Lo que corresponde. No te preocupes». Pero Alejandro sí se preocupó. Algo en la forma en que Ernesto había reaccionado no le cuadraba. Era demasiado tranquilo, demasiado controlado, como si ya supiera que esa carta existía. Esa noche, Alejandro regresó tarde a la oficina con una excusa de haber olvidado algo. Pasó por el pasillo donde estaba la oficina de Ernesto y vio luz encendida. Se acercó con cuidado y escuchó voces adentro. Ernesto estaba hablando con alguien por teléfono. Sí, apareció. Después de todos estos años, alguien la encontró. No, él no sabe nada más. Solo la encontró y me la trajo. ¿Qué quieres que haga? Entiendo. Sí, lo haré. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estaban hablando? ¿Quién era la persona al otro lado de la línea? Se alejó en silencio y salió del edificio con el corazón latiendo descontrolado. Esa noche, en su departamento, abrió las fotos de la carta en su celular y las leyó de nuevo. Si algo le pasaba a esa carta original, al menos él tendría una copia. Pero entonces, una pregunta lo atormentó. ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Quedarse callado como le habían insinuado? ¿O hacer algo que podría cambiar la historia de uno de los personajes más queridos de México? 2 días después, Alejandro regresó a buscar la caja donde había encontrado la carta. Quería verificar si seguía ahí, si no había desaparecido misteriosamente. Pero cuando llegó al archivo, la caja ya no estaba. Buscó en los registros digitales. Ningún movimiento registrado. La caja simplemente se había esfumado. Alejandro supo en ese momento que algo muy grande se estaba ocultando y que él acababa de convertirse en un problema para alguien muy poderoso. Esa noche, hizo varias copias impresas de las fotos y las escondió en diferentes lugares. Una en su casa, otra en casa de su hermana, otra en una caja de seguridad de un banco. Si algo le pasaba, alguien eventualmente las encontraría. Pero lo que Alejandro no sabía es que alguien más también estaba buscando esa carta. Alguien que llevaba años esperando que saliera a la luz. Y ese alguien estaba a punto de hacer un movimiento que desataría un escándalo que sacudiría a todo México. Mayo de 2020.
En plena pandemia, cuando México estaba encerrado en sus casas, un mensaje anónimo apareció en Twitter. El usuario se llamaba @verdad-chespirito, una cuenta recién creada, sin foto de perfil, sin seguidores. El tuit decía: existe una carta de Chespirito que Florinda Meza ocultó durante años. Lo que dice ahí va a romperle el corazón a todo México. Chespirito secreto. El mensaje se publicó a las 11:34 de la noche. En menos de 20 minutos tenía más de 2000 retweets. A la media hora ya era tendencia nacional. Y a las 2 horas el tuit desapareció. Pero ya era demasiado tarde. Miles de personas habían capturado pantallas. Los medios de comunicación empezaron a reaccionar. Programas de espectáculos abrieron debates en vivo. Periodistas llamaban a fuentes dentro de Televisa. Fans de Chespirito inundaban las redes sociales con teorías. Que si era sobre un hijo secreto, que si había cometido fraude, que si Florinda lo había manipulado durante años. Nadie sabía nada concreto, pero todos opinaban como si supieran la verdad absoluta. México estaba dividido. Unos exigían que se revelara todo. Otros suplicaban que dejaran en paz la memoria de un hombre que ya no podía defenderse. Al día siguiente, los principales noticieros del país abrieron con la noticia. Supuesta carta de Chespirito genera polémica en redes sociales, decían los titulares. Televisa emitió un comunicado escueto. No tenemos conocimiento de la existencia de ningún documento privado del señor Roberto Gómez Bolaños. Cualquier información que circule al respecto es especulación sin fundamento. Pero ese comunicado, lejos de calmar las aguas, solo avivó más el fuego. La gente no les creyó. Si no existía, ¿por qué responder tan rápido? Si era mentira, ¿por qué no desmentirlo con más contundencia? Las preguntas se multiplicaban y nadie tenía respuestas. Florinda Meza guardó silencio durante días. No publicó nada en redes sociales. No dio entrevistas. No respondió llamadas de periodistas que acampaban frente a su casa. Su silencio solo alimentaba más la sospecha. Hasta que una semana después, cuando la presión era insoportable, Florinda publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Roberto fue un hombre íntegro que dedicó su vida a hacer reír a millones. Hay verdades que no necesitan ser contadas porque solo traen dolor innecesario. Respeten su memoria, respeten su legado, respeten el amor que nos tuvimos. El mensaje era claro, pero ambiguo. No negaba la existencia de la carta, no confirmaba nada, solo pedía respeto. Y eso fue interpretado por muchos como una confesión silenciosa. Los medios enloquecieron aún más. Florinda Meza confirma indirectamente la existencia de un secreto, titularon algunos. Actriz pide que se respete una verdad oculta, decían otros. La prensa amarillista inventaba historias cada vez más escandalosas. Supuestos testigos aparecían en programas de televisión contando versiones contradictorias. Un ex empleado de Televisa aseguró que había visto documentos comprometedores años atrás. Una actriz que trabajó con Chespirito en los 80 insinuó que todos sabíamos algo, pero nadie se atrevía a decirlo. Todo era confusión, especulación y morbo disfrazado de periodismo. Pero nadie, absolutamente nadie, tenía la carta real en sus manos. Excepto Alejandro. Alejandro veía todo esto desde su departamento con una mezcla de horror y culpa. Él sabía la verdad. Él había leído esas palabras escritas por Roberto. Sabía que todo lo que se estaba diciendo en la televisión eran mentiras, teorías descabelladas que no tenían nada que ver con lo que realmente decía esa carta. Parte de él quería gritar la verdad, poner fin a toda esa especulación. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de las consecuencias. Miedo de lo que Televisa podría hacerle. Miedo de destruir un legado que quizás no merecía ser destruido. Se sentía atrapado entre dos fuegos.
el derecho del público a saber la verdad y el derecho de un hombre muerto a mantener su intimidad. Una noche, mientras veía un programa donde expertos analizaban el supuesto contenido de la carta sin tener idea de lo que decía realmente, su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó, pero contestó. Una voz de mujer, seria y directa, le dijo: Alejandro Ruiz, sé que tienes la carta, sé que hiciste copias y sé que estás pensando en hacerla pública. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Quién eres?, preguntó con la voz temblorosa. Alguien que quiere lo mismo que tú, que la verdad salga a la luz. Pero necesitas hacerlo bien. Si lo haces mal, te destruirán y la carta desaparecerá para siempre. Espera mi llamada. Y colgó. Alejandro se quedó paralizado sosteniendo el teléfono. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía todo eso? ¿Y qué quería decir con hacerlo bien? No durmió esa noche, porque sabía que lo que viniera después iba a cambiar su vida para siempre. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Alejandro? ¿Habrías revelado la verdad o la habrías guardado para siempre? Los días siguientes fueron un caos absoluto. Periodistas de todo el país comenzaron a investigar por su cuenta, cada uno buscando ser el primero en revelar el supuesto secreto de Chespirito. Algunos viajaron a entrevistar a personas que habían trabajado con Roberto décadas atrás. Otros revisaron archivos públicos, contratos antiguos, registros civiles, cualquier cosa que pudiera darles una pista. Y en ese proceso, encontraron cosas. No la carta, pero sí pequeños fragmentos de una historia que nadie había contado antes. Testimonios de personas que habían estado cerca de Roberto y que ahora, con la promesa de dinero o simplemente 15 minutos de fama, comenzaban a hablar. Una maquillista que trabajó en el programa durante los años 80 dio una entrevista en un canal de televisión local. Roberto era un hombre maravilloso, pero había algo en él, una tristeza profunda que intentaba esconder detrás de la risa, dijo con lágrimas en los ojos. Una vez lo vi en su camerino, solo, mirando una fotografía que guardaba en su cartera. Cuando me vio, la guardó rápidamente. Nunca supe qué era esa foto, pero la forma en que la miraba era como si estuviera cargando un peso enorme. El entrevistador, con ese tono sensacionalista que tanto vende, preguntó: ¿crees que esa fotografía tiene que ver con el secreto que ahora todos buscan? La mujer dudó, luego asintió lentamente. Creo que Roberto guardó algo toda su vida, y creo que Florinda lo sabe. Otro testimonio vino de un ex guionista del programa que había trabajado brevemente con Roberto en los 90. Hubo un día en que Roberto llegó muy alterado al set. Estaba pálido, tembloroso. Nos dijo que necesitaba cancelar la grabación porque no se sentía bien. Relató en un programa de radio. Pero yo lo seguí hasta su camerino porque me preocupé. Lo escuché hablar por teléfono con alguien. Decía cosas como: no puedo seguir así. Esto me está matando por dentro. Algún día tendrá que saberse. No escuché más porque no quería invadir su privacidad. Pero esa conversación se me quedó grabada para siempre. El conductor lo interrumpió ansioso. ¿Con quién crees que hablaba? El hombre negó con la cabeza. No lo sé, pero sonaba desesperado. Los rumores se multiplicaban como plagas. En redes sociales circulaban teorías de todo tipo. Algunos decían que Roberto había tenido un hijo fuera del matrimonio que nunca reconoció. Otros aseguraban que había cometido un fraude financiero que Televisa había ocultado durante años. Había quienes juraban que Roberto no era el verdadero creador de sus personajes, que los había robado de otro comediante. Incluso surgieron teorías absurdas, que había sido un espía del gobierno, que pertenecía a una sociedad secreta, que su muerte no fue natural. Cada teoría era más descabellada que la anterior, pero todas encontraban creyentes en un público sediento de morbo y escándalo. Florinda seguía sin dar declaraciones,
pero su silencio solo empeoraba las cosas. La prensa acampaba frente a su casa día y noche. Cada vez que salía, aunque fuera para comprar el pan, había una docena de cámaras esperándola. «Florinda, ¿es verdad lo de la carta?», gritaban los reporteros. «¿Qué es lo que Roberto ocultó?», insistían otros. «¿Por qué no hablas si no tienes nada que esconder?». Florinda caminaba con la cabeza en alto, sin responder, con lentes oscuros que escondían el cansancio de sus ojos. Pero quienes la conocían de cerca decían que estaba destrozada, que apenas dormía, que pasaba las noches llorando, preguntándose cómo había llegado todo a ese punto. Mientras tanto, familiares de Roberto también comenzaron a dar entrevistas, aunque de forma muy cuidadosa. Un sobrino que había crecido cerca de él habló en un programa matutino. «Mi tío Roberto era un hombre complejo. Tenía una vida pública llena de risas y aplausos, pero su vida privada era mucho más complicada de lo que la gente imagina», dijo, midiendo cada palabra. «Hubo decisiones difíciles que tuvo que tomar, sacrificios que hizo y que nadie conoce. No puedo hablar de cosas específicas porque no me corresponde, pero sí puedo decir que Roberto cargó con cosas muy pesadas durante muchos años. Y Florinda estuvo ahí, acompañándolo en todo momento. Si ella decidió ocultar algo, estoy seguro de que fue para protegerlo». Alejandro veía todo esto desde su departamento, sintiendo una mezcla de frustración y angustia. Cada teoría falsa, cada testimonio a medias, cada especulación sin fundamento lo atormentaba. Él sabía la verdad. Sabía exactamente qué decía esa carta. Y nada de lo que estaban diciendo en televisión se acercaba siquiera a la realidad. Todo era ruido, invenciones, morbo disfrazado de periodismo de investigación. Quería gritar que estaban equivocados, que la verdad era mucho más simple y mucho más devastadora de lo que imaginaban. Pero cada vez que tomaba el teléfono para hacer algo, recordaba las palabras de esa mujer misteriosa. «Si lo haces mal, te destruirán y la carta desaparecerá para siempre». Pasaron 2 semanas desde aquella llamada y la mujer no había vuelto a contactarlo. Alejandro comenzaba a pensar que quizás había sido una trampa, alguien de Televisa tratando de asustarlo para que se quedara callado. O quizás era alguien que realmente quería ayudar, pero que había cambiado de opinión. No lo sabía. Lo único que sabía es que tenía en sus manos algo que México entero estaba buscando desesperadamente. Y que con cada día que pasaba, la presión crecía más y más, como una olla a punto de explotar. Una noche, mientras revisaba por enésima vez las fotos de la carta en su celular, alguien tocó a su puerta. Eran las 11 de la noche. Alejandro se asomó por la mirilla con el corazón acelerado. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello recogido. Nunca la había visto antes. La mujer habló hacia la puerta como si supiera que él estaba del otro lado. «Soy yo, la que te llamó. Ábrele a María. Tenemos que hablar. Ahora». Alejandro dudó un momento que pareció eterno. Luego, con manos temblorosas, abrió la puerta. La mujer entró rápidamente. Miró a ambos lados del pasillo, como asegurándose de que nadie la había seguido, y cerró la puerta detrás de ella. Se quitó los lentes oscuros, y Alejandro finalmente vio su rostro completo. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado recientemente. «Mi nombre es María Luisa Sandoval», dijo, con voz firme pero cansada. «Trabajé como asistente personal de Roberto Gómez Bolaños durante 15 años. Y yo sé exactamente qué dice esa carta, porque yo estuve ahí el día que la escribió». Alejandro se quedó paralizado mirando a María Luisa. La mujer se sentó en el sofá sin esperar invitación. Dejó su bolso a un lado y respiró profundo como preparándose para contar algo que había guardado durante años. «Siéntate», le dijo a Alejandro. «Esto va a tomar un tiempo». Alejandro obedeció, aún procesando la información. Esta mujer había trabajado con Roberto.
Había estado presente cuando escribió la carta. Ella sabía todo. María Luisa comenzó a hablar con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo esos momentos. Noviembre de 2014. Roberto ya estaba muy enfermo. Los doctores le habían dado semanas de vida, tal vez días. Yo iba todos los días a su casa para ayudar con lo que necesitara, aunque ya no había mucho que hacer más que acompañarlo. Una mañana llegué temprano y lo encontré despierto, sentado en su cama, con un bloc de notas en las piernas. Me dijo: «María, necesito que me consigas papel bond y mi pluma favorita, la azul». Le pregunté para qué y me respondió que tenía que escribir algo importante antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro escuchaba sin parpadear. María Luisa continuó: «Le traje lo que pedía». Florinda estaba en la cocina preparando té. Roberto me dijo que cerrara la puerta y que no dejara pasar a nadie por un par de horas. Me pidió que me quedara con él, pero sin hablar, solo presente. Yo me senté en una silla en la esquina de la habitación y lo vi escribir. Sus manos temblaban tanto que a veces tenía que detenerse para recuperar fuerzas. Escribía, lloraba, escribía más. Tardó casi 3 horas en terminar 3 páginas. Cuando acabó, me miró con unos ojos llenos de dolor y me dijo: «Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida, María. Más difícil que cualquier personaje, que cualquier guión». La mujer hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo le pregunté qué había escrito. Roberto dobló las hojas con cuidado y las metió en un sobre. Me dijo: «La verdad que nunca tuve el valor de decir en voz alta». Y luego me hizo jurar que no le contaría a nadie lo que estaba a punto de pedirme. Juré. Roberto me dio el sobre cerrado y me dijo: «Guarda una copia de esto en los archivos de Televisa. Escóndela donde nadie la encuentre fácilmente, pero donde eventualmente alguien pueda dar con ella si el destino lo decide. La otra copia se la voy a dar a Florinda y le voy a pedir que la destruya. Si ella la destruye y nadie encuentra la otra, entonces el universo decidió que esta verdad no debe saberse. Pero si alguien la encuentra, entonces es porque ya es tiempo». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Entonces fue usted quien escondió la carta en los archivos?». María Luisa asintió. «Cumplí su última voluntad. La escondí en una caja de documentos viejos, en un compartimento falso que hice pegando el sobre al fondo. Nadie la buscaría ahí». Pasaron 6 años y yo pensé que quedaría ahí para siempre, hasta que empezaron los rumores en redes sociales y supe que alguien la había encontrado. Investigué y di con tu nombre. Tú fuiste quien abrió esa caja». Alejandro todavía estaba procesando todo. «¿Y usted leyó la carta?». María Luisa negó con la cabeza. «Nunca. Roberto me dio el sobre ya cerrado. No sé exactamente qué dice. Solo sé que es algo muy personal, algo que lo atormentó durante años. Pero puedo imaginarlo». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Qué sabe?». La mujer lo miró fijamente. «Porque trabajé con él durante 15 años. Porque lo vi llorar en silencio más veces de las que puedo contar. Porque escuché conversaciones que no debía escuchar. Porque vi fotografías que él guardaba escondidas. Y porque un día, años antes de enfermarse, Roberto me dijo algo después de unas copas de vino. María, si algún día la gente supiera toda la verdad sobre mí, algunos me odiarían, otros me entenderían, pero todos verían que no fui el hombre perfecto que creen que era». María Luisa se puso de pie y caminó hacia la ventana. Florinda no ocultó la carta por maldad, Alejandro. La ocultó porque amaba a Roberto y quería protegerlo incluso después de muerto. Ella sabía que esa verdad le rompería el corazón a mucha gente. Pero Roberto también sabía que algún día tenía que salir. Por eso hizo 2 copias. Por eso me pidió que escondiera una. Él dejó que el destino decidiera. Se volvió hacia Alejandro con determinación en los ojos.
y el destino te escogió a ti. Ahora tienes que decidir qué hacer con eso. Alejandro sintió el peso de esas palabras como una losa sobre sus hombros. ¿Y qué hago? Todo México está enloquecido buscando esa carta. Televisa quiere que desaparezca. Florinda está destruida. ¿Cómo se supone que haga lo correcto? María Luisa se acercó y puso una mano sobre su hombro. Haciendo pública la carta completa, tal como Roberto la escribió, sin censura, sin ediciones, dejando que México conozca la verdad y decida qué hacer con ella. Eso es lo que Roberto hubiera querido. Por eso la escribió. Por eso hizo una copia. Alejandro miró las fotos en su celular. La carta estaba ahí, esperando. La verdad que Roberto Gómez Bolaños había guardado toda su vida. Y ahora, él tenía el poder de liberarla o enterrarla para siempre. 2 días después, Alejandro hizo lo que nunca imaginó que haría. Contactó a un periodista independiente de confianza, alguien que no estaba atado a Televisa ni a ningún medio grande que pudiera censurar la información. Le entregó las copias de la carta con una sola condición: que se publicara completa, sin ediciones, sin cambios, exactamente como Roberto la había escrito. El periodista aceptó, y esa noche la carta se hizo pública en un artículo que se viralizó en minutos. México entero se detuvo para leer las palabras que Roberto Gómez Bolaños había escrito 3 días antes de morir. La carta decía así: Florinda, si estás leyendo esto, ya no estaré aquí para enfrentar las consecuencias. He vivido toda mi vida construyendo sonrisas, creando personajes que hicieron reír a millones de personas en toda Latinoamérica. Pero hay algo que nunca pude decir en voz alta. Algo que tú y yo sabemos, y que el mundo merece conocer. Durante décadas fui el hombre que todos amaban. Chespirito, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. Fui el símbolo de la alegría, de la inocencia, de las tardes felices frente al televisor. Pero detrás de esa imagen perfecta, había un hombre lleno de fracturas que nadie veía. Un hombre que tomó decisiones de las que nunca pudo perdonarse. Y hoy, con el poco tiempo que me queda, necesito confesarlo. En 1968, cuando mi primer matrimonio estaba cayéndose a pedazos, tomé una decisión que marcó el resto de mi vida. Decidí que mi carrera era más importante que cualquier otra cosa. Más importante que mi matrimonio. Más importante que estar presente para mis hijos cuando me necesitaban. Más importante que ser el padre que prometí ser. Me dije a mí mismo que estaba construyendo algo grande, algo que trascendería, algo que justificaba los sacrificios. Pero la verdad es que simplemente elegí la fama sobre el amor. Elegí los aplausos de desconocidos sobre las voces de mis propios hijos, pidiendo que pasara más tiempo con ellos. Mis hijos del primer matrimonio crecieron sin un padre presente. Yo estaba siempre en grabaciones, en giras, en reuniones, construyendo un imperio de risas mientras ellos crecían solos. Cuando me divorciaron, la prensa me convirtió en la víctima. Pero la verdad es que yo abandoné primero, emocionalmente, mucho antes de que el divorcio fuera oficial. Y cuando finalmente me di cuenta del daño que había hecho, era demasiado tarde. La distancia entre nosotros se había vuelto un abismo que nunca pude cruzar. Los años pasaron y yo seguí adelante con mi carrera. Conocí a Florinda y encontré en ella algo que no había sentido en años. Pero incluso con ella, incluso con esta segunda oportunidad de ser mejor, volví a cometer los mismos errores. Volví a priorizar el trabajo, los personajes, la imagen pública. Florinda lo entendió, o al menos fingió entenderlo, porque me amaba. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba repitiendo el patrón. Estaba eligiendo de nuevo la máscara sobre la verdad. Hubo momentos en los que quise detenerme. Momentos en los que pensé en dejar todo, en retirarme, en dedicar mis últimos años a reparar lo que había roto. Pero no pude. La fama es una droga extraña.
Te hace creer que eres indispensable. Te convence de que el mundo necesita de ti. Te hace olvidar que las únicas personas que realmente te necesitan son las que están más cerca, las que amas, las que están esperando que voltees a verlas. Hace unos años, mi hijo mayor me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: «Papá, cuando era niño y veía tus programas en la televisión, siempre pensaba que ese Chespirito que hacía reír a todos era mi papá. Pero luego llegabas a casa y eras otra persona. Distante, cansado, ausente. Y me di cuenta de que mi papá solo existía en la televisión». Esas palabras me destrozaron, porque tenía razón. El padre que mis hijos necesitaban nunca estuvo realmente presente. El hombre real estaba siempre escondido detrás del personaje. Sé que esta confesión va a decepcionar a mucha gente. Sé que algunos pensarán que estoy destruyendo mi propio legado. Pero necesito que sepan que no fui el hombre perfecto que aparentaba ser. Fui un hombre con miedos, con culpas, con decisiones equivocadas que pesaron sobre mí cada día de mi vida. Y si hay algo que aprendí demasiado tarde, es que ningún aplauso, ningún premio, ningún reconocimiento vale más que el tiempo perdido con las personas que amas. Florinda, tú has sido mi luz en los años más oscuros. Me acompañaste hasta el final incluso cuando no lo merecía. Y te pido perdón por haberte hecho cargar con mis demonios. Te pido perdón por las veces que elegí el trabajo sobre ti. Te pido perdón por no haber sido el hombre que merecías. A mis hijos, donde sea que estén leyendo esto, les pido perdón por no haber estado. Por las funciones escolares que me perdí, por los cumpleaños en los que no estuve, por las noches en las que no llegué a arroparlos. Les pido perdón por haber sido mejor padre para los niños de la televisión que para ustedes. Y espero que algún día puedan entender que mi mayor fracaso no fue como comediante, sino como padre. A México, a toda la gente que me dio su cariño durante tantos años, les digo: no fui el héroe que creyeron que era. Fui un hombre común que tuvo la suerte de hacer reír a millones, pero que no supo cuidar lo más importante. Si mi historia sirve para algo, que sea para recordarles que ningún éxito profesional vale la pena si se construye sobre el dolor de quienes amas. Esta es mi verdad, la que nunca tuve el valor de decir mientras estaba vivo. Florinda, si decides destruir esta carta, lo entenderé. Pero si decides dejar que salga a la luz, también lo entenderé. Porque quizás es tiempo de que el mundo sepa que detrás de la risa había un hombre que no supo reír en los momentos que más importaban. Con amor y arrepentimiento, Roberto. México no supo cómo reaccionar al principio. Hubo silencio, un silencio extraño, pesado, de esos que se sienten en el pecho. La carta se compartió millones de veces en cuestión de horas. Se leyó en programas de televisión con voces quebradas. Se comentó en las mesas de las casas, en las oficinas, en las calles. Algunos lloraron, otros se enojaron. Muchos simplemente no supieron qué sentir. El hombre que les había regalado risas durante toda su vida les estaba confesando que detrás de esa risa había un vacío que nunca pudo llenar. Las redes sociales explotaron con reacciones divididas. Algunos decían que Roberto era un cobarde por no haberlo dicho en vida, que era fácil pedir perdón cuando ya no estaba para enfrentar las consecuencias. Otros lo defendían diciendo que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, que al menos tuvo el valor de escribirlo. Hubo quienes dijeron que la carta no debió hacerse pública, que era algo privado, íntimo, que violaba la dignidad de un hombre muerto. Y hubo quienes agradecieron la honestidad, porque les recordaba que los ídolos también son humanos, también sufren, también cargan culpas que nunca dicen. Florinda Mesa rompió su silencio 2 días después. No dio entrevistas largas ni programas especiales. Solo publicó un video de 3 minutos en sus redes sociales. Estaba sentada en la sala de su casa, con los ojos enrojecidos, pero la voz firme.
Roberto no era perfecto, dijo mirando directamente a la cámara. Nunca lo fue. Y él lo sabía mejor que nadie. Cometió errores, como todos los cometemos, pero también fue un hombre que intentó, a su manera, ser mejor. No siempre lo logró, pero intentó. Yo decidí quemar su carta porque pensé que el mundo no necesitaba conocer su dolor. Pero él tenía razón. La verdad siempre encuentra la luz. Y quizás era necesario que esto saliera, no para destruir su memoria, sino para recordarnos que nadie, absolutamente nadie, es la imagen perfecta que construye para los demás. Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Roberto me amó lo mejor que pudo, y yo lo amé sabiendo quién era realmente, con sus fracturas y sus culpas. Si algo aprendí de él, es que amar a alguien no es amar la imagen que proyectan, sino amar al ser humano real que llevan dentro, con todo lo roto que esté. Se secó las lágrimas y terminó. Descansa en paz, Roberto. Ya no tienes que cargar con eso. Ya está dicho, ya está fuera. Y ahora, finalmente, puedes descansar. México lloró diferente esa noche. No lloraron por haber perdido a un ícono perfecto. Lloraron porque descubrieron al hombre real que siempre estuvo detrás de la máscara. Un hombre que construyó sonrisas mientras cargaba un peso que nunca compartió. Un hombre que al final, con sus últimas fuerzas, tuvo el valor de mostrar sus fracturas. Y en esas fracturas, millones de personas se vieron reflejadas. Porque todos, de alguna forma, hemos elegido algo sobre alguien. Todos hemos sacrificado tiempo con quienes amamos por perseguir algo que creímos más importante. Todos hemos sido, en algún momento, ausentes con las personas que más nos necesitaban. El legado de Chespirito no se destruyó esa noche, se transformó. Dejó de ser el recuerdo de un hombre perfecto que hacía reír y se convirtió en algo más profundo. El recordatorio de que detrás de cada sonrisa puede haber un dolor silencioso y que ser honesto con nuestras fracturas es el acto más valiente que podemos hacer. Alejandro Ruiz vio todo esto desde su departamento con una mezcla de alivio y melancolía. Había hecho lo correcto, o al menos había hecho lo que Roberto quería que se hiciera. Días después recibió un sobre en su puerta. Adentro, una nota escrita a mano. Gracias por cumplir su última voluntad, María Luisa. Y en su escritorio, junto a su computadora, Alejandro guardó una última foto. El sobre manila vacío que había encontrado 6 años después de que Roberto lo escondiera. Un sobre que contenía una verdad que cambió para siempre la forma en que México veía a su ídolo más querido. Una verdad que dolió, sí, pero que también liberó. Porque a veces la honestidad duele más que la mentira, pero al final es lo único que nos hace realmente libres. Roberto Gómez Bolaños ya no estaba, pero por primera vez en décadas estaba en paz.